El fragmento del pasado y la dama gigante del bosque. La narrativa se abre con un flashback brutal e ineludible. La escena se enfoca en el cuerpo yacente y ensangrentado del gran caballero sacro, Zaratras, asesinado de forma atroz. La visión es presenciada por un niño de cabello rosa, quien se aferra a un dolor incomprensible, gritando con la desesperación de la infancia: «¡Papá!». A su lado, dos caballeros intentan, torpemente y en vano, contener la agonía del pequeño, su propia impotencia reflejada en sus gestos vacíos. La imagen del horror paterno se disuelve lentamente en la oscuridad, dejando un eco de tragedia. Actualidad. La princesa Elizabeth Leonesa ha encontrado aliados en circunstancias extraordinarias. Goku, un guerrero imponente cuyo origen y vasto poder son un enigma, velado por la amnesia a pesar de las visiones fragmentadas que lo asaltan. Y Meliodas, el capitán de los 7 pecados capitales, el legendario pecado de la ira, cuyo rostro infantil es una máscara de gran poder. La búsqueda de los pecados restantes los condujo a la aldea Vania, un punto de inflexión donde Goku despertó por completo y, con una fuerza inexplicable para los aldeanos, resolvió la opresión de un caballero sacro, liberando el suministro de agua. Ahora, la caravana, movida por la gigantesca madre de Auk, prosigue su viaje con un propósito claro: la reunión de la antigua orden rebelde. Giltunder, el caballero sacro del rayo. ¿Sigues vivo como pensé, Meliodas? Un drástico cambio de escenario. La madre de Auk se detiene en las lindes de un lugar ominoso, el bosque del sueño algo. El aire allí es denso, el silencio opresivo, y la luz se estrangula bajo las espesas neblinas, confiriendo a la arboleda una atmósfera palpable de terror. Dentro del laberinto vegetal, los 4 protagonistas, Goku, Meliodas, Elizabeth y Auk, han caminado sin descanso por más de 3 horas. Goku avanza con una compostura casi meditativa, ataviado con una camisa negra ajustada que enfatiza su físico cincelado, un regalo casual de Meliodas. La tensión crece, y Auk, el cerdito parlante, rompe el pesado silencio con voz temblorosa. Auk. Oye, ¿estás segura de esto? Entramos en el bosque hace 3 horas, y no hay ni un solo animal a la vista, mucho menos algún humano, Elizabeth. Tienes razón. Elizabeth se vuelve, buscando la opinión de su capitán. Señor Meliodas, ¿de verdad uno de los 7 pecados capitales se esconde en este bosque? Meliodas. Es posible. La respuesta, evasiva y vaga, indignó a Auk. Auk. ¿En serio vinimos sin ninguna prueba, capitán? Es indignante. Su tono se quebró de repente, virando hacia el pánico genuino. Auk. Y, además, los rumores dicen que hay un monstruo acechando el bosque, uno que atrapa y devora a los viajeros. Mientras el miedo se instalaba, un temblor sutil agitó el grupo. Elizabeth y Auk, ya alterados, voltearon para encontrar la causa. Goku sujetaba con firmeza la muñeca de Meliodas. El capitán, con su habitual desvergüenza, había intentado tocar descaradamente el trasero de Elizabeth, un intento frustrado por la intervención. Goku. Su mirada era fría y su voz grave, teñida de advertencia. Controla esos instintos, niño. Esa conducta es innecesaria. Meliodas, con un ligero gruñido de enfado y un toque de dolor, retiró su mano y siguió adelante. Auk, aliviado y vindicado, agradeció efusivamente a Goku por haber puesto un límite a las perversiones del capitán. Continuaron la marcha. Cabe destacar que Elizabeth, a diferencia de los sucesos canónicos, conservaba intacta su ropa interior, pues la presencia de Goku había frustrado la ocasión de despojo de Meliodas. En ese momento, la realidad se fragmentó. El grupo fue rodeado por réplicas exactas de Auk, tantos que el ojo no podía discernir al real. La ilusión duró poco. Los cerditos se desvanecieron, solo para ser reemplazados por una multitud de Elizabeths. Ni Meliodas ni Auk podían distinguir a la verdadera princesa. Sin embargo, Goku, incluso con su pasado velado, sentía los débiles fragmentos de energía que lo conectaban con la auténtica Elizabeth. Este fenómeno renovó su breve inquisición interna. La naturaleza de su capacidad para sentir la energía a vastas distancias. Desechó la pregunta, concentrándose en las reacciones de las doppelganger. Le pareció visualmente curioso el contraste. La verdadera Elizabeth era tímida y sumisa, mientras que las copias se comportaban de manera extrovertida, audaz y obscena, lanzando comentarios atrevidos al capitán. Esto, por supuesto, deleitó el lado pervertido de Meliodas.
De pronto, una voz gutural, de resonancia profunda y brujesca, clamó en el ambiente, exigiendo que se fueran, bajo la amenaza de una muerte inminente. La advertencia causó inquietud en Aok y Elizabeth, pero Meliodas y Goku permanecieron imperturbables. Meliodas, al no poder distinguir a la verdadera princesa para romper el hechizo, se preparó para un movimiento, pues pervertido. Pero Goku, con una frustración palpable ante la ineficacia de la ilusión, actuó primero. Con un gesto seco, un golpe de mano abierta al vacío, generó una onda de presión tan fuerte que desintegró instantáneamente a todas las Elizabeth falsas. La princesa real se agachó, aterrorizada. Goku había resuelto el enigma con una facilidad pasmosa. Meliodas se quedó doblemente sorprendido, su rostro reflejando asombro y una creciente irritación. Las inigualables capacidades de su nuevo compañero lo molestaban, pues no podía calibrar la verdadera magnitud de su poder. Dejando de lado su frustración, continuaron el camino. Al desintegrarse las ilusiones, pequeños seres humanoides de color verde, semejantes a duendes, emergieron y huyeron. Goku, con una velocidad fulminante, que volvió a impactar a sus acompañantes, capturó a uno de ellos. El duende fue sostenido con una frialdad glacial e intimidante, retorciéndose de miedo en el agarre del guerrero. Tras examinarlo brevemente, Goku lo lanzó en dirección a sus compañeros y reanudó la persecución a pie. Siguiendo el rastro de los seres, el grupo se acercó a una figura descomunal. Una chica gigante que yacía profundamente dormida, una visión que aterrorizó a Aok y a Elizabeth. Los pequeños duendes verdes se ocultaron rápidamente detrás de la masa de la gigante, buscando refugio. Seres verdes. Con voz gutural y chillante. Seres verdes. Con voz temblorosa, la urgencia resonando en cada sílaba. Señorita Diana, señorita Diana. Son caballeros sacros, no pudimos detenerlos. La mención de los caballeros sacros actuó como un detonante inmediato. La gigante, Diana, despertó con una brusquedad violenta. El impacto de su mano al apoyarse en el suelo para incorporarse creó un cráter palpable en la tierra, levantando una nube de polvo y escombros. Su figura colosal se alzó, proyectando una sombra que eclipsó el entorno. Elizabeth y Aok quedaron paralizados por el asombro. Diana los observaba con una mezcla peligrosa de enojo y fría suspicacia. Diana. Su voz, profunda y resonante, exigía una respuesta. ¿Caballeros sacros? Elizabeth. Con la voz apenas audible por el miedo, intentando una explicación inútil. No somos caballeros sacros, la verdad, solo estamos buscando a... Elizabeth fue silenciada abruptamente. Con un movimiento rápido e instintivo, Diana sujetó con sus manos a Meliodas y, sorprendentemente, también a Goku. El Saiyajin apenas pudo expresar una leve molestia al ser tomado ante la velocidad y la fuerza inaudita de la coloso. Diana examinó a ambos hombres con hostilidad. Con un gesto de furia primaria, lanzó a Goku con fuerza hacia la espesura del bosque. El guerrero se precipitó a la distancia, cayendo sin inmutarse visiblemente, aunque Elizabeth gritó de preocupación por su bienestar. Diana se concentró entonces en Meliodas, viéndolo con creciente frialdad. Sin embargo, el pánico de Elizabeth fue crucial. Al clamar el nombre de Meliodas en su angustia, Diana reconoció al instante a su capitán. La revelación fue como un rayo de luz. Él era el capitán. Diana, el pecado de la envidia de la serpiente, abrazó a su líder con una euforía desbordante y sincera, una efusiva demostración de su añoranza que dejó a Aok y Elizabeth completamente desconcertados. Elizabeth, al ver la reunión, hizo el ademán de correr tras Goku, pero la razón la detuvo. El bosque, un laberinto ilusorio, garantizaba que se perdería sin remedio. Una confianza inquebrantable se había forjado en ella. Elizabeth estaba absolutamente segura de que su peculiar amigo estaría bien, con la certeza de lo letal y fuerte que él era. Mientras tanto, Diana dirigió su atención a Aok con un gesto depredador. Recordó con claridad a su capitán que su comida favorita era el cerdo asado. La alarma se disparó en Aok, quien chilló. Aok, no soy comestible. Diana, sin percatarse de su error, lo acercó a una fuente de calor, sometiendo al cerdito a dolorosas quemaduras. Meliodas intervino, con su habitual tono cómico y despectivo, para aclarar que Aok no era un alimento. Después el famoso berrinche descomunal de Diana.
La gigante, invadida por celos irracionales, creyó que Meliodas tenía un romance con Elizabeth, tildándolo de infiel y destrozando parte del bosque. Además, le propinó a Meliodas varios chichones con sus puños de manera brutal. Finalmente, Meliodas explicó la verdadera misión de Elizabeth: detener a los caballeros sacros y reunir a los 7 pecados. Diana, avergonzada por su arrebato, comprendió y se disculpó. Se ofreció a ayudar a Elizabeth, motivada principalmente por su lealtad inquebrantable a su capitán. Incluso las criaturas duendes, aterradas y ocultas tras unas rocas, agradecieron el cese del caos, revelando que Diana las había coaccionado para que le proporcionaran un hogar años atrás, con Goku, minutos antes. Tras ser lanzado por Diana, Goku se levantó del suelo, sintiéndose momentáneamente aturdido y perplejo por la fuerza y el temperamento volátil de la mujer gigante. Apenas se puso de pie, un dolor infernal se disparó en su cabeza, obligándolo a caer de rodillas. Una cascada de escenarios se materializó con aterradora claridad en su mente. Vio una tierra desolada, envuelta en una guerra catastrófica cuyo origen no comprendía del todo. Observó razas luchando por la supervivencia. Humanos, demonios, ángeles y gigantes en un conflicto brutal y primigenio, todos oponiéndose a la intimidación de las fuerzas demoníacas. La visión se sumió en la oscuridad absoluta. Luego, despertó en un entorno más sereno. Un bosque diferente, tranquilo, junto a un lago cristalino. Vio una silueta etérea. Una mujer de piel blanca inmaculada, con ojos cuyo color se asemejaba a la lava fundida. Su rostro era indistinto, pero una familiaridad intensa lo golpeó. Lo único que pudo reconocer y comparar fue su cabello blanco plata, que le trajo a la mente un nombre. Goku, pensamiento. Un susurro mental, desesperado por recordar. Eliza, no pudo terminar. La escena se transformó de nuevo, revelando a aquel ser azul claro, el gran sacerdote, padre y creador de los ángeles. Este lo miraba con una sonrisa neutral, divina, una figura de poder incomprensible. Gran sacerdote. Con una voz que resonaba en el alma. La niebla del tiempo pronto se disipará. Recordarás la esencia de tu primer mundo y el destino que te aguarda en este, Son Goku. El Saiyajin despertó de golpe del trance, su cuerpo reincorporándose inmediatamente. Estaba débil temporalmente, pero la furia escalofriante y ajena volvió de nuevo a él. Comenzaba a crecer, marcada por la tensión de las venas que se hacían prominentes y oscuras en su piel. Comenzó a caminar, tambaleándose ligeramente, siguiendo la dirección de las energías de Elizabeth y Meliodas. Goku, con voz grave y furiosa, más cerca de un rugido de ira que de una pregunta. ¿Qué demonios está pasando? Mientras el grupo asimilaba la presencia de Diana, la atmósfera del bosque sufrió una metamorfosis repentina y violenta. El graznido agudo de un cuervo solitario cortó el aire como un presagio funesto. De súbito, el cielo se tiñó de matices plomizos y los truenos comenzaron a retumbar en la lejanía, anunciando que una fuerza implacable se aproximaba entre las sombras de la neblina. Como si el mismo firmamento hubiera decidido castigar su presencia, un rayo de una luminosidad cegadora descendió del cenit, impactando en el centro del grupo. Antes de que pudieran reaccionar, Meliodas, Elizabeth y Diana se vieron envueltos en enredaderas de electricidad pura, cadenas crepitantes que se ceñían a sus cuerpos con una malevolencia magnética. El aire se saturó de ozono y el vello de sus cuerpos se erizó ante la intensidad de la descarga. Entre los restos de la luz fulgurante, emergió una figura cuya presencia emanaba una confianza absoluta y gélida. Era un hombre de porte aristocrático, con una armadura impecable y una cabellera rosa que ondeaba ligeramente bajo el viento eléctrico. Giltunder, el caballero sacro del rayo, observó a sus prisioneros con una mirada desprovista de cualquier rastro de humanidad. Giltunder, con voz monótona pero cargada de una autoridad aplastante. Al fin nos encontramos, pecados capitales. Diana forcejeó contra sus ligaduras, sintiendo como la corriente mordía su piel de gigante. Diana, este poder, Meliodas. Incluso bajo la presión eléctrica, su tono mantenía una calma inquietante. Así es. Es un caballero sacro, no cabe duda. Elizabeth, con el corazón martilleando contra sus costillas, observó el rostro del recién llegado con una mezcla de horror y nostalgia. En ese instante, los fragmentos de su infancia regresaron a su mente.
Recordó a aquel niño que protegía a su padre, el hombre que una vez fue su amigo y confidente en los jardines de Lyonés. Giltúndir era el hijo de Zaratras, el gran maestro de los caballeros sacros, cuya vida fue extinguida de forma brutal años atrás. Meliodas, tras un breve silencio de reconocimiento, esbozó una sonrisa nostálgica que contrastaba con la gravedad de la situación. Meliodas, en un tono que oscilaba entre lo tonto y lo fraternal. Vaya, pero si eres tú, pequeño Gil. Has crecido bastante desde la última vez que te di lecciones de esgrima en el castillo. Casi no te reconozco con esa cara de pocos amigos. Giltúndir no se inmutó ante la provocación del capitán. Sus ojos, dos pozos de electricidad estática, permanecieron fijos en su objetivo. Giltúndir, en lugar de hablar como un demente degenerado, deberías emplear ese tiempo en buscar una forma de romper tus ataduras. La deducción no tardó en llegar. Elizabeth comprendió con un dolor punzante que el rayo que bloqueaba el suministro de agua en Vania pertenecía a Giltúndir. Él era el artífice de la miseria de los aldeanos, el mismo hombre que amedrentaba a los inocentes. Elizabeth intentó hablar, apelando a la bondad que creía que aún residía en él, pero la mirada de Giltúndir la silenció en un instante. Era una mirada gélida, decidida, la de un hombre que había enterrado su pasado bajo una capa de deber y crueldad. La sorpresa de la princesa fue absoluta. El pequeño niño que recordaba había desaparecido, siendo reemplazado por un guerrero que infundía terror con su sola presencia. Diana, en un arranque de furia, intentó zafarse utilizando su fuerza bruta, pero las cadenas eléctricas parecían alimentarse de su esfuerzo, apretándose con cada movimiento. En un parpadeo, Giltúndir se desvaneció de su posición original, moviéndose con la velocidad del rayo mismo. Antes de que nadie pudiera procesar el desplazamiento, el caballero sacro se materializó justo detrás de Meliodas. El sonido del metal desenvainado fue el único aviso antes de que el filo gélido y afilado de su espada se posara directamente sobre el cuello del capitán. Bajo el filo gélido de la espada, Giltúndir mantuvo una inmovilidad absoluta, su voz cortando el aire con la precisión de un bisturí. Giltúndir, ¿sabías que la totalidad de los caballeros sacros han volcado su existencia en la caza de los 7 pecados capitales? Meliodas, con una ligereza que desafiaba la muerte. En realidad, no. Giltúndir, la mitad de mis tropas operan bajo la orden estricta de arrestarlos por conspiración y alta traición contra el reino sagrado. La otra mitad arde en deseos de batirse contra los legendarios pecados para poner a prueba su propia valía. Meliodas, ¿y tú? ¿En qué bando te encuentras? Giltúndir, en ambos, deseo la justicia del reino, pero también ansío algo más profundo. Venganza por mi padre, Zaratras. Al extinguir tu vida, demostraré al mundo que he superado al caballero sacro más legendario de la historia. Meliodas suspiró, una sombra de seriedad cruzando sus ojos verdes. Meliodas, entonces, ¿estás convencido de que yo fui el asesino de tu padre? ¿Soy yo? Giltúndir, cuyo pulso no tembló. ¿Y acaso no fue así? Meliodas, no lo sé, para ser franco. Mis recuerdos de aquel entonces son un laberinto borroso. Solo recuerdo haber sido convocado al viejo castillo en las afueras de la capital. Las miradas de Diana y Elizabeth se anclaron en el capitán, cargadas de una preocupación asfixiante. Meliodas procedió a relatar los eventos de hace una década. Una supuesta celebración, un brindis que nunca ocurrió. Recordó cómo él y su equipo se dirigieron a las estancias del gran maestro, solo para encontrar una escena dantesca. El asesinato ya consumado. Explicó cómo la trampa se cerró sobre ellos en ese instante, con los caballeros sacros rodeándolos antes de que pudieran procesar la traición. Meliodas, eso es lo último que mi mente retiene con exactitud. El resto está en blanco. Desperté tiempo después en un sótano, y allí fue donde conocí a Auk. Elizabeth sintió un vuelco en el corazón, sus ojos empañados por la revelación. Elizabeth, no puedo creerlo, entonces usted no fue quien asesinó al gran maestro. Giltúndir, gélido e imperturbable. Eso ya carece de importancia. Existe una orden de traición contra el reino de Lyonés, y esa será su condena. Elizabeth, impulsada por una valentía desesperada, intentó apelar a los recuerdos de su infancia. Elizabeth, te equivocas, Giltúndir. Ellos son inocentes. El señor Meliodas no miente.
Hiltunder giró levemente el rostro hacia ella, su mirada era la de un extraño. Hiltunder. Elizabeth, el reino ordenó como prioridad encontrarte y custodiarte, pero incluso eso ha dejado de interesarme. Ya sea que estés viva o muerta, solo eres un grano de arena en la nueva senda que estamos destinados a establecer. Con un gesto brusco de su energía, Hiltunder disolvió las ataduras de Elizabeth, pero no por piedad. Hiltunder, aléjate. Solo he venido por los pecados. Elizabeth no retrocedió. Se posicionó con firmeza delante de Meliodas, Diana y el cerdito, extendiendo sus brazos como un escudo humano. Elizabeth, no les pondrás una mano encima. En un movimiento cruel, Hiltunder, observando cómo Aut se retorcía bajo el dolor eléctrico, le propinó una patada brutal que lo envió por los aires, esperando que Elizabeth se distrajera para dejar a los pecados vulnerables. Sin embargo, el impacto nunca llegó al suelo. Una mano poderosa y enguantada de una tensión invisible atrapó a Auk en pleno vuelo. Casi simultáneamente, la prisión eléctrica que atormentaba al cerdito fue desintegrada por una presión externa abrumadora. Todos se giraron. De entre la neblina, emergió Son Goku. Su presencia ya no era la de un guerrero calmado. Un aura predadora, agresiva y densa como el plomo se hacía presente. El poder que emanaba hizo palidecer a Diana y Meliodas, quienes reconocieron la naturaleza salvaje de esa energía. Hiltunder, por instinto de supervivencia, saltó hacia atrás, ganando distancia. Goku dejó a Auk en el suelo con delicadeza. Al revelarse por completo bajo la luz de los relámpagos, su piel mostraba venas negras y ramificadas que brotaban con violencia. Su mirada, inyectada en una furia primordial, se clavó únicamente en el caballero sacro. Elizabeth sintió un escalofrío. Aquel estado que tanto la había asustado regresaba con una intensidad redoblada. Elizabeth. En un susurro quebrado. Goku, Diana. Aterrorizada por la presión atmosférica. ¿Qué es este poder, capitán? ¿Quién es ese hombre? Meliodas. Retrocediendo y empujando a las mujeres. Es Goku, aléjense, Diana, Elizabeth. Esto no es algo en lo que deban intervenir. Diana. Pero capitán, Meliodas. Con una frialdad cortante. Haz caso, Diana. Observa. Hiltunder, aunque estremecido, reajustó su postura, su espada crepitando con rayos. Hiltunder. No sé quién seas, pero si te interpones en mi camino, perecerás. Goku. Con una voz doblemente amenazante, una resonancia que parecía provenir del mismo infierno. Lo mismo digo, Hiltunder se lanzó al ataque con una velocidad cegadora, un destello rosado que pretendía decapitar al intruso de un solo golpe. Elizabeth cerró los ojos, temiendo lo peor. El estruendo del choque resonó, pero no hubo sangre. Para el asombro absoluto de todos, Goku estaba deteniendo la hoja de la espada únicamente con su dedo anular. Hiltunder se quedó boquiabierto, sintiendo la vibración del metal impactando contra una superficie que parecía más dura que el diamante. Aunque Goku sentía una leve punzada de esfuerzo, su rostro permanecía impasible. Hiltunder retrocedió, negando la realidad. Pensando que se trataba de mera fortuna, lanzó una ráfaga de tajadas maestras y veloces, pero Goku las interceptaba todas con el mismo dedo. El choque de fuerzas generaba ondas de choque que desintegraban el suelo y los árboles cercanos. Era un duelo de velocidad y maestría, pero era evidente. Goku se estaba conteniendo. Para él, Hiltunder no era más que un insecto ruidoso. De repente, un estallido de silencio se apoderó del claro. Hiltunder, en medio del campo de batalla, buscó desesperado a su oponente, quien se había desvanecido. Un aura intensa y sofocante apareció tras él. Goku, cuya estatura superaba con creces la del caballero, se cernió sobre él como una torre de castigo. Crack. Sin piedad ni remordimiento, Goku apresó el cráneo de Hiltunder con sus dos manos. El sonido de los huesos cediendo bajo la presión hercúlea comenzó a resonar en el bosque. Hiltunder soltó alaridos de agonía pura, gritos desgarradores que perforaban el corazón de Elizabeth. La sangre comenzó a brotar de los oídos y las sienes del caballero, fluyendo como una cascada carmesí bajo la mirada perdida y furiosa del Saiyajin. Justo cuando el cráneo parecía estar a punto de colapsar, el llanto desesperado de Elizabeth llegó a sus oídos. Sus súplicas mentales fueron un detonante. Goku recordó la silueta de su visión, la conexión etérea con la mujer de cabello plata. Instintivamente, la presión cesó.
Goku soltó a Giltunder, quien se desplomó sujetándose la cabeza con un dolor indescriptible. Elizabeth, con lágrimas surcando sus mejillas, lo miró con una mezcla de alivio y pavor. El aura de Goku comenzó a retraerse, pero la furia seguía latente en sus venas. Fin del capítulo 4.